Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Portada 24. Hola Hernán, hola Flavia. Bueno, hoy tenemos una súper invitada, Cecilia Ferrero. Cecilia es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya en su segundo periodo, 2017-2021, y es legisladora desde el 2021, desde diciembre, en este nuevo mandato. Cecilia es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, ha sido docente en Derecho Constitucional profundizado, bueno, es experta en Derecho Constitucional, pero además en temas electorales, en temas de financiación de partidos políticos, en temas en Derecho Parlamentario también, bueno, y muchas otras cosas importantes. Bueno, y aquí la tenemos, la hemos invitado por varias razones, pero especialmente se acaba de publicar un libro que está relacionado a su abuelo. Así que le vamos a preguntar por eso. Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia? Bien. Muchísimas gracias, muy bien. Bárbaro. Gracias. Bueno, ¿cuándo presentaste el libro de tu abuelo y de qué se trata, no? Bueno, el libro de mi abuelo lo presentamos el viernes 27 de junio y son las memorias que escribió él, que fue un miliciano voluntario en la Guerra Civil Española, republicano por supuesto, y cuando yo tenía 20 años, mi abuelo ya había fallecido, sabía que estaban estas memorias en la familia, que estaban escritas de su puño y letra y habían quedado como un tesoro en la familia, pero eran eso, un tesoro en la familia. Bueno, las leí y ahí surgió el sueño de publicarlas algún día, y bueno, lo cumplimos el viernes. El libro está integrado por sus memorias, que son su participación en los frentes de batalla, y con un análisis de especialistas, historiadores de España, que analizan en este caso la relación entre memoria e historia y ese aporte que hace la memoria autobiográfica a la historia social. Bueno, extraordinario. Lo que vamos a preguntar a Cecilia es primero de dónde era tu abuelo, en qué momento vino a la Argentina, y después vos sabés que me recuerda a Junger, que es un alemán que peleó en la Primera Guerra Mundial. Ha escrito muchísimo sobre la guerra de una manera, no sé cómo le encuentra cierta nobleza a determinados actos de valentía, etcétera, en la guerra. Y bueno, me encantaría leer por eso el libro de tu abuelo y que nos adelantes algo, ¿no? Bueno, mi abuelo era zamorano, ahí en la Junta de Castilla y León, y él migra, tiene una migración interna hacia Madrid antes de que estalle la guerra. Ya cuando estalla la guerra, ya lo encuentra, digamos, cercano al frente anarquista, digamos, y se enrola voluntariamente allí, y le toca estar en la toma del Alcázar, digamos, de Toledo. Luego lo instruyen, porque bueno, una particularidad que tuvo la Guerra Civil Española fue esto de que el bando republicano o el ejército republicano tenía, digamos, una preparación, si querés, poco profesional, porque la mayoría eran voluntarios. Entonces, bueno, en un momento le dan una instrucción militar y eso lo asciende al grado de teniente, entonces ya le dan a cargo 40 hombres y va a la batalla de Brunete, que es una de las más duras por el calor. Entonces él relata lo que fue la sed en esos días, que fue más dura que tolerar, digamos, el miedo y las metrallas, las bombas. Las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas, un calor terrible. Así que bueno, ese relato es muy fuerte, muy vívido, y luego después cae herido, es hospitalizado. Mi abuela estaba evacuada en Francia con mi tío, que era el único hijo que tenían en ese momento. Entonces, bueno, él va narrando eso, pero lo particular es que lo narra 40 años después de haberlo vivido. Claro. Entonces, bueno, ahí los historiadores, que tengo que agradecer mucho a la Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I de Castelló de la Plana, porque ellos tienen una colección de memoria y testimonios de la Guerra Civil, y por eso presentamos el proyecto ante ellos, y bueno, lo acogieron enseguida, nos dieron digamos, todas las reglas, digamos, académicas del comité científico para preparar esta publicación, y ahí junto con Rubí Farías, que es doctor en historia, te contaba, de la migración española, hicimos este análisis, hizo su análisis, y yo además colaboré pidiéndole a mi madre que
que se le da muy bien escribir, ella también Qué es bueno. profesora de historia, pero también escribe, digamos, y que pudiera sumar la memoria oral de la familia. Entonces eso también integra el libro y es lo que permite ir como tejiendo esta historia que es entre personal y este aporte a la historia social. Y humildemente yo lo que hice fue rastrear en los archivos militares de España información, y fue muy emocionante ir recibiendo de alguna manera la confirmación de lo que mi abuelo iba contando. Está la ficha médica de cuando cae en el hospitalizado, es decir, cae herido y va al hospital, y bueno, vamos aportando también esa documentación al libro. Qué importante, porque estamos hablando de una historia que no es solo importante para la familia, trascendente para la familia, sino para España, para la Argentina, obviamente, y para todo el mundo, ¿no? Estas historias siempre inspiran y en momentos que estamos viviendo en la humanidad bastante particulares. Así que te quería preguntar, fue un poco un laboratorio de la Alemania nazi, ¿no? La guerra española, la guerra civil, y fue bastante compleja, ¿no? Yo recuerdo también Guernica, por ejemplo. Claro, yo soy de descendencia vasca, pero la verdad que sí, me imagino, me muero de ganas de leerlo. Bueno, gracias. Ya mismo, al ¿Dónde va a cierre estar de el esta libro? edición te doy uno. Mira, el libro está en este momento, digamos, la universidad, que fue la Universidad de Valencia, que es la editora, lo tiene, digamos, disponible en su página, y bueno, a través de Amazon, etcétera, porque el libro está allí. Todavía no hemos conversado sobre la posibilidad de ver una edición acá, pero ellos están felices. El viernes los libros que trajeron se agotaron, quedaron muy poquitos, Claro. Así que están a disposición para enviar más. Ya iremos viendo, ojalá sea un tema tener más ejemplares. Pero sí, yo también tengo ascendencia vasca, o sea, en mi caso y mi abuela, la mujer de Francisco, mi abuelo es Francisco Ferrero, Guerrero, su segundo apellido. Mi abuela Lucía era de Vitoria. Así que ella fue la que tuvo que evacuarse en Grenoble, después estuvo también en Alicante, o sea, tenían evacuaciones tanto dentro de la propia España como, bueno, Francia, que apoyó bastante. Claro. Así que sí, es una historia que atravesó la historia o sea, la Guerra Civil Española, la historia de la humanidad, y dejó muchas secuelas, bueno, 40 años de dictadura. Sí, no, tremenda. Aparte la dictadura de Franco fue fatal. Ahí recuerdo, bueno, hay muchos cuadros, por ejemplo, de Goya y otros que uno ve más allá de las historias, ¿no? Hay uno que Saturno se devora a los hijos, sí. Y entre otras cosas lo asocian a diferentes cuestiones, pero podría ser también a la dictadura de Franco, ¿no? Sí, bueno, es fantástico. Así, es fantástico ese cuadro, es brutal, sí, pero es como para ser bien claro de algo espantoso, sí. Y la Constitución del 78 y luego todo lo que ocurrió en España, la verdad que su integración también a lo que hoy es la Unión Europea me parece muy positivo, y son cosas que la Argentina también tiene que tomar en cuenta, ¿no? Te tomo dos cosas de la historia de tu abuelo y de tu familia para la Argentina. La primera, esta cuestión de la representación y de vivir en democracia. Me dijiste que era de Castilla y León, que en realidad es el origen de las Cortes de León, que es el origen del parlamentarismo, inclusive antes de la experiencia británica, ¿no? Que me parece importante. Y lo segundo, esos códigos que no hay en todas las guerras, hay guerras brutales, como fue la guerra de secesión, la guerra civil española, y hay otras guerras que son más nobles, y por eso están las convenciones que pretenden poner ciertas reglas, ¿no? Por eso te contaba, por ejemplo, de este autor alemán que ponía que había ciertas reglas aún en lo dramático. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no crees que nosotros en la política argentina, y hablo de la política, cómo estamos en términos de códigos dentro de la política, por un lado, y después de en nuestra democracia, en la ciudad y a nivel nacional y en el resto del país? Por ejemplo, Formosa acaba de ser la elección, etcétera. Es una democracia de calidad donde tiene una centralidad el poder legislativo. Me interesa preguntarte eso, y porque después te voy a dar una opinión personal sobre vos y tu espacio político, que adelanto que me encanta, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que nuestra historia, por supuesto, siempre es esa mirada relativa sobre el paso del tiempo, pero
es muy joven institucionalmente. Entonces, o sea, justamente me llevas a Castilla y León y a su historia del parlamentarismo, bueno, en la Universidad de Salamanca, todo, y de pronto acá cerrás los ojos y decís, es tan joven nuestra institucionalidad, y a su vez, cuando la revisás y la ves, es como si hubiera un karma de reiteración de ciclos donde la antinomia está ahí generando esas grietas que no nos permiten salir de unitarios y federales, peronistas y radicales, bueno, kirchnerismo, antikirchnerismo. Y hoy es un escenario muy reciente, pero a su vez muy dinámico, donde yo al menos me cuesta procesar lo que va pasando, ¿no? Hoy, esta mañana estaba escuchando la radio, bueno, pasaban fragmentos de discurso de Milei, del presidente, muy reciente, sobre distintos periodistas, y yo pensaba, bueno, yo nunca creí que iba a escuchar un presidente con ese vocabulario, o sea, desde ahí, ¿no? Entonces, me parece que a nosotros, si bien hemos tenido una mirada sobre las instituciones, tratando de copiar lo mejor, nuestros padres fundadores, ¿no? Alberdi, Sarmiento, lo mejor de la democracia parlamentarista, el modelo, digamos, también de nuestra reforma constitucional, todo pareciera ser que no termina de tener un grado de maduración que nos permita encontrar aciertos y errores y entonces ahí pensar en las reformas. Estamos todo el tiempo innovando sobre algo que en definitiva pareciera tener un problema de origen al que no terminamos de encontrarle la vuelta. ¿Y no crees que tal vez parte de eso está motivado en que no se termina de entender en la sociedad argentina la importancia de las instituciones? Totalmente. Te pregunto eso porque ustedes son, desde mi punto de vista, el partido, el espacio político que mayor hincapié hacen sobre la institucionalidad, siempre, ¿no? Sí. Vos has trabajado con Elisa Carrió, sos parte de su espacio, y ella habla siempre de la república, ¿no? Como si fuera un hijo. O una madre, no lo sé. Pero así que me parece, ¿vos crees, no te parece? Totalmente. Yo siento que hay un discurso casi en algunos sectores como si fuese oportunista, ¿no? Como bueno, está de moda, está bien hablar de la república, pero cuando luego empieza a ponerse eso en juego, empieza a aparecer un desprecio por lo institucional. Y de hecho, a nosotros nos pasa como espacio político presentar proyectos o después trabajar sobre proyectos digamos, que ingresan del Poder Ejecutivo, ya sea en Nación, en provincia o aquí en la ciudad, y cuando empezás a hacerle ajustes que tienen que ver con eso, con decir, bueno, mejoremos esto acá porque la institucionalidad lo requiere, o veamos modelos mejores, ya empieza casi, te diría, como especie de, bueno, está bien, no me exageres, claro. ñoños ustedes. Sí. Pero yo sinceramente cada vez lo llevo con mayor, te diría, no solamente firmeza y seguridad, sino serenidad, porque digo, o sea, no tengo dudas de que es por acá. Entonces, importante lo que decís. No me desespero, sé que es por ahí y sé que en algún momento confío mucho en pese a que las nuevas generaciones de jóvenes parecen estar tan alejadas y tan desinteresadas en la política, porque lo cierto es que las respuestas que damos son insuficientes, son malas. Creo que ellos pertenecen a un nuevo mundo con una nueva forma de entender y de mirar las cosas, y apuesto a que eso sea realmente un futuro posible y que entonces algo de todo esto esté ahí para que pueda ser recogido, para que podamos ayudarlos, ¿no? Perfecto. Le aclaro a la audiencia que ñoños le dice el presidente Milei a aquellos que hablan de institucionalidad, no es un invento mío. No. Bueno, mirá, me encantaría ponerte un ejemplo también de la importancia de que la sociedad se involucre, ¿no? En la política, y no solamente a través de la representación, la política.
Uno mira en la Cámara de Diputados, por ejemplo, si la gente quiere ingresar en la página web y busca los perfiles de los diputados y diputadas y va a encontrar muy pocos. El 90% debe ser no tiene perfiles, sí tienen, por ejemplo, del espacio político de Cecilia, y aquí en la legislatura también. Por ejemplo, me fijaba, los legisladores de Libertad Avanza ni siquiera publican quiénes son, y obviamente yo necesito para hacer las entrevistas indagar un poco sobre a quién entrevistamos. Así que me parece lo básico, ¿no? Sí. Pero es como lo básico, y la sociedad es como que dijo, yo escucho mucho, bueno, lo votaron a Milei, ahora hay que esperar 4 años. ¿Qué es eso? No, mira, justamente el otro día me mencionaste lo de Formosa, bueno, quedaron muchas cosas ahí en el tintero, pero conversaba con un familiar que estaba sorprendido por lo de las reelecciones en la provincia de Buenos Aires. Decía, qué poco oportuno, cómo se les ocurre ahora sancionar eso. Entonces yo trataba, con esta mirada que te digo, de explicarle, digo, mirá, eso tiene, por supuesto, un sesgo muy negativo, la perpetuación en el poder, ni hablar lo de Gildo Infran en Formosa, pero hay un aspecto para mirar, no digo desde el punto de vista del Ejecutivo, pero sí en el Poder Legislativo, que tiene que ver con el oficio de legislar, o la profesión, no es algo que se aprende en un periodo. Perfecto. Lleva mucho tiempo, y por eso Estados Unidos tiene generalmente un parlamentario, es un parlamentario de toda la vida. Y eso hace que seguramente sea mucho mejor la calidad de las instituciones, más allá de también lo que está atravesando hoy Estados Unidos. Pero bueno, institucionalmente es un país muy fuerte. Entonces se quedó sorprendido y le digo, yo te puedo decir que habiéndolo atravesado, soy una mejor legisladora en mi segundo mandato que en el primero. Claro. Lo que no implica que tal vez debería tener eternamente, ni yo misma quiero enfrentar otros desafíos, pero sí veo colegas, y ni hablar de los espacios políticos recientes, que no tienen ninguna idea del oficio del legislador, de lo que requiere, y que es bastante difícil de transmitir académicamente. Claro. O sea, podemos hablar de derecho parlamentario, pero después ejercerlo es otra cosa. Entonces, creo eso también, ¿no? Que en 4 años no sé qué vamos a ver de lo que haya podido aprender la Libertad Avanza sobre instituciones, sobre diálogo, sobre consenso, sobre todo aquello que no sea solamente el número de la macro o de la microeconomía. ¿Qué nos quedará? Me encanta lo que decís. Quiero contarle a la audiencia que es impresionante la coalición cívica ARI, que tiene, por ejemplo, en el caso de Cecilia, pero he visto otros, no sé, Juan Manuel López, Fernando Sánchez, varios, que tiene como hacen carrera, y por eso llegan todos formados. A mí me impresiona, vos trabajaste en la Cámara de Diputados, fuiste secretaria parlamentaria del bloque, has trabajado con más de un diputado, más de Elisa Carrió, creo que Fernando Sánchez. Entonces, eso es, y ahí está, por ejemplo, aquellos que hablan en forma general, ¿no? Generalizan, y todos los políticos, para mí es un ejemplo de carrera política para ustedes. Te lo digo, yo no tengo nada que ver con la coalición cívica, no pertenezco a ningún partido político, pero me sorprende, ¿no? Es que yo te digo, hay una cosa que nosotros tenemos, por supuesto, como todos los espacios políticos, errores, aciertos, pero si hay algo que tenemos es parlamentariamente. Yo estoy orgullosísima de mis colegas y mis compañeros, porque bueno, acá en la legislatura de Hernán Reyes, como vos mencionaste, Juan López, Maximiliano Ferraro, Fernando Sánchez, con quien trabajé, todos estamos en este espacio desde la fundación. Exacto. Entonces hemos trabajado, o sea, mi primer trabajo fue de asesora por años. Entonces, son muy genuinos y con una formación realmente muy, muy loable. Bueno, muchas gracias. No, te felicito y solamente te dejo para que vos digas sí, no, tal vez, o no digas nada, que esta es la época de la economía y la gente votó por eso, pero tal vez alguna vez en la Argentina llegue la época de la institucionalidad, es decir, de aquello que hace cómo se adoptan las decisiones,
cómo se logra unidad y muchas otras cosas. Mira, si no creyera en eso, no seguiría dando batalla, así que espero que así sea. Con esperanza. Muchísimas gracias, Cecilia. Muy bien, seguimos adelante. Gracias. Gracias, Juan. Por favor.